minutos que se estipularon para también, ¿no?, aprovechar y conversar con la interesante propuesta de la colega que me antecedió. Bueno, mi tema es el que ven ahí en pantalla, la importancia de una política científica y tecnológica para los países latinoamericanos en vías de desarrollo. Bueno, quien les habla es un filósofo y los filósofos solemos decir cosas obvias, ¿no es cierto? Este, pero que a veces no son tan bien pensadas, ¿no? No son tan bien, digamos, sostenidas, defendidas. Es evidente que la ciencia es importante, es evidente, ¿verdad? Para mejorar la vida y es notable, ¿no? El Internet, las redes sociales, el celular. Es innegable que es importante la ciencia, pero con la particularidad del tema de lo latinoamericano. Ahí viene el asunto polémico y controversial que quiero pues debatir con ustedes, mejor dicho, presentarles. Bueno, principalmente vamos a retroceder hasta el siglo XIX, donde había una corriente que yo creo que podría revivir con las suficientes ganas. Me estoy hablando del positivismo. Yo pienso que esto podría revivir al igual que el existencialismo, ¿no? Debido a este desastre de la pandemia, yo creo que ambas posiciones van a revivir en formatos distintos, pero también van a arrastrar características de ambas posiciones. Para mí, el positivismo pues asociaba el progreso social al progreso científico. Pero sucedió de que en Latinoamérica se aplicó esta corriente y sin embargo no hubo progreso. Eso fue raro, o sea, ¿por qué no hay progreso si hacemos lo mismo que los europeos? Si hacemos lo mismo que los yanquis, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay progreso? Fue un problema, por eso esa perspectiva fue abandonada y dio lugar a la posición contraria, que fue el espiritualismo, que bueno, tiene que ver con valores, ¿no? Tiene que ver con la libertad del hombre, el arte y otras cosas pues que se alejan de la ciencia. Bueno, entonces, hay que mencionar que dentro de ese positivismo hubo un famoso peruano, poeta peruano llamado pues Manuel González Prada, a quien ven ahí, que incluso le compuso un poema a la ciencia, ¿no? Para que vean pues el entusiasmo que había por esto, ¿no? Eres el dios del porvenir, oh ciencia, cuando vuelen rasgadas en jirones las Biblias de las falsas religiones, tú brillarás intacta en la eminencia. Tú el hambre ahuyentarás y la indigencia, tú enlazarás naciones a naciones, y a siglo de placer y de ilusiones dilatarás acaso la existencia. Tú penetrando en el sepulcro yerto del fondo de la negra podedumbre, harás acaso renacer al muerto, y al ser la tierra habitación colmada, transportarás la densa muchedumbre a la infinita bóveda estrellada. Había mucho entusiasmo por el positivismo. Eh, en ese mismo siglo y empezando el siglo XX, te hablo de los años, el primer decenio del siglo XX, los científicos latinoamericanos se reunieron en reuniones, en congresos, así como este congreso, pero un congreso de científicos. ¿Bien? Ellos pues estuvieron conscientes del atraso de la ciencia y se plantearon maneras de resolver la situación. Pero de nuevo el resultado no fue el esperado, o sea, planifican cosas con mucho entusiasmo, lanzan discursos y tiempo después como que no se aplica o como que no funciona. Eh, ¿Por qué América Latina es pobre? Yo soy peruano y como ven mi país está al medio, Perú, en el índice de pobreza latinoamericana. A mí me sorprendió, pero bueno, está al medio, ¿no? Está al medio. Curiosamente, si vemos Colombia está un poquito más arriba, ¿no? Pero bueno, por ahí estamos, ¿no? Tampoco mucho la diferencia. Eh, a mediados del siglo XX aparecieron dos teorías para explicar esta pobreza. ¿Por qué Latinoamérica es pobre? La primera fue la teoría desarrollista, la que decía que el progreso debe lograrse esperando que los países más desarrollados guíen a los países en situación de pobreza, aplicando sus recomendaciones. O sea, tú sigue mis pasos. Yo soy rico, tú eres pobre. Haz lo que yo te digo y vas a salir de la pobreza. De ahí surge el Exal, que lo voy a explicar en un ratito. Y la segunda fue la teoría de la dependencia, según la cual aquí no hay progreso porque nos empobrecen. Sistemáticamente nos empobrecen. Por supuesto, detrás de esto está el paradigma del conflicto, el paradigma marxista del conflicto, ¿no? Nos empobrecen, somos un continente pobre, no solamente hay clases pobres, sino hay continentes pobres, porque hay continentes ricos. Y bueno, se aplica lo mismo, pero a niveles más macro. Un punto a favor de la teoría de la dependencia
viene de la mano de Herman Daly y su teorema de la imposibilidad, que afirmó que no toda población mundial podría disfrutar de los niveles de consumo de los países más ricos sin violar los límites biofísicos de la naturaleza, ¿no? Porque la gente cree mucho, los seres humanos piensan que todos podemos ser ricos, ¿no? Que es lo que dice algunas propuestas neoliberales, ¿no? El que es pobre, pobre porque quiere, ¿no? Así dicen, ¿no? O sea, esfuérzate, trabaja y serás rico, pero no todos pueden ser ricos. Y eso lo dice un matemático, bueno, un estudioso, mejor dicho, ¿no? Herman Daly, que pues plantea eso, ¿no? Que no se puede, no pueden ser todos ricos sin que esto viole los límites biofísicos del planeta. A partir de la teoría de la dependencia, aparece un enfoque que se llama PLATS, que significa Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, que dice básicamente lo que ya saben, ¿no? Que para que salgamos del subdesarrollo hay que invertir en ciencia y en tecnología. Esta es la posición apoyada por la teoría desarrollista, ¿no? La que dice sígueme, ¿no? Déjalo todo y sígueme, ¿no? Dicen los ricos, dicen eso, ¿no? Los países ricos. Debido a que los países pobres no pudieron llegar a ser potencia, en consecuencia tuvieron que optar por obtener tecnología de los países ricos, mediante tratados de libre comercio en pleno auge de la globalización y la informática. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en los países neoliberales, creo que también podemos incluir a Colombia y a Perú, bueno, Perú está en trance todavía, pero yo creo que aún sigue siendo neoliberal, los políticos dicen, ¿para qué vamos a invertir en ciencia? Si la ciencia llega sola, por los tratados de libre comercio. Por eso es que ustedes en su país y en el mío vemos que a la ciencia le dan pues 1, 3% o 0,8% o menos todavía, ¿no? ¿Por qué tan poca inversión en la ciencia? Es por una convicción política, la convicción de que no hace falta invertir porque hay que dejar hacer, dejar pasar. La tecnología llegará sola. Nada más privatiza tus recursos y va a venir la empresa y va a poner buena tecnología y tú vas a gozar de eso. Lo que no te dicen es que también te van a esclavizar. Y ese es un asunto que se calla porque obviamente es políticamente poco aceptable, ¿no? Y el modo más razonable de lograrlo pues era permitiendo la privatización, ¿no? Es lo que dice la posición desarrollista. En ese contexto aparece los estudios de ciencia, tecnología y sociedad aplicados en Latinoamérica, el EXAL, del cual ya les hablé, que busca analizar el asunto de la transferencia tecnológica de modo neutral. ¿Sí? O sea, ellos piensan que para transferir tecnología no hay que discutir valores ni políticas, ¿no? Ni esforzarse mucho, porque eso va a llegar solo. El smartphone de China va a llegar acá, por libre comercio, ¿no? Hay que dejarnos comprar nomás. Bien, sin que existan compromisos políticos asumidos en torno a saberes relativos a la ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? ¿Para qué vamos a invertir en ciencia? ¿Para qué? ¿Para qué en tecnología? Si con tratados de libre comercio, el smartphone de China, la laptop de Estados Unidos van a llegar acá. Aquí no tenemos que inventar nada, es lo que dice esta propuesta. Yo, de hecho, me declaro más afín a esta propuesta, ¿no? El pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, que si no lo sabían ustedes, uno de sus representantes fue Francisco Sagasti, que fue presidente del Perú. Bien, y aquí en el Perú hace poco a Sagasti le han hecho un escándalo cuando presentó un libro llamándolo filo terrorista o filo comunista, ¿no? Bueno, lo cierto es que si él es afín al pensamiento latinoamericano y el pensamiento latinoamericano dice que la ciencia debe ayudar a los pueblos a salir del problema de su desarrollo y eso es medio socialista, bueno, pues Sagasti tendría una afinidad con una posición medio socialista, ¿no? Pero sin embargo su gobierno no fue así, ¿eh? Su gobierno no fue ultra socialista, ¿no? Para nada, fue transición nomás, ¿no? No hubo otra novedad. Otra cosa que quiero que noten es que Jorge Sábato también fue parte de ese movimiento, ¿no? Al final de esta exposición hablaremos del triángulo de Sábato. Bueno, hay que distinguir entre política científica y política de la ciencia. La política de la ciencia es el uso de la ciencia a beneficio del poder, digamos, para hacer diplomacia con otros países, que es lo que hacen con nosotros, los europeos, los extranjeros, los Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, ellos usan la ciencia para, pues, atraernos, ¿no? Mira, si tú firmas este contrato, si tú me vendes tu recurso, si tú me das, digamos, tus minas, van a venir estas tecnologías, ¿no? Que está asociado a esto, porque tu país tendrá que construir esto, entonces firma nomás, ¿no? Firman, véndeme tu mina por 5 años, ya si después te dejo un charco negro como laguna, bueno, ya pues son daños colaterales, pues, ¿no? Ya, entonces, esa es la noción de política de la ciencia.
Yo no quiero hablar de eso, porque eso está más vinculado con la teoría desarrollista, con ETSAL, sino más bien de la política científica, que dice lo que todo el mundo repite, ¿no? Utilizar la ciencia para poder ayudar a la gente, a la sociedad, para progresar nosotros como país, como continente ya, ¿no? Ya no hay que pensar mucho en país ni en continente, porque pues nos parecemos mucho. Hay algunos intereses que por ahí nos quieren hacer parecer diferentes, ¿no? Somos muy parecidos. Bueno, eh, ¿cómo se hace para gestionar la ciencia y la tecnología en un país? Es difícil, pero se puede hacer, se puede hacer, ¿bien? A diferencia de la política de la ciencia, que no elabora un plan sistemático para usar la ciencia y ponerlo al servicio de la gran mayoría, la política científica busca pues cumplir una tarea urgente. El gobierno debe buscar una forma de controlar las capacidades investigativas de los hombres y las mujeres del territorio. Y esto se puede hacer con la teoría de la agencia. La teoría de la agencia es algo así como tercerizar. Yo soy gobierno, yo necesito que la gente investigue. ¿Qué voy a hacer? Pongo concursos públicos. En estos concursos públicos van a participar los científicos. Quiero que alguno de ellos invente una máquina para, digamos, evitar los huaicos. ¿Sí? Evitar los huaicos. El que haga el proyecto mejor se va a aceptar. Ahora, ¿quién va a controlar esto, digamos, a revisar esto? Pares ciegos, peer review. Se contrata a un grupo asesor que revise cada proyecto, visto bueno, se acepta, se invierte y listo. De esta manera el gobierno controla también lo que se produce en el país mediante estímulos económicos a los mejores proyectos que logren mostrar que pueden resolver las problemáticas nacionales urgentes. Bien, esta es la teoría de la agencia, no es nada nuevo, creo que ustedes lo conocen como tercerizar. Alguien también que estuvo de acuerdo con esto, increíblemente, aunque no les parezca raro, es otro presidente peruano. Este fue Morales Bermúdez, que aún sigue vivo, ya está bastante viejo, pero ahí está en su mejor momento, ¿no? Digamos, ¿no? Él también tenía una opinión, él tiene un libro, que es este de acá, ¿no? El problema científico, lógica, filosofía, planeamiento y desarrollo. Tú lo lees y parece esta propuesta, ¿no? La gente lo, mira, socialista también, quiere que la ciencia ayude a la gente, ¿qué socialista que es? ¿No? A la gente está que dice esto últimamente, ¿no? Y parecen locos, ¿sí? Bueno, entonces, la política científica y técnica, ¿qué va a lograr en el país? Dice él, ¿no? Nutrición apropiada, salud apropiada, empleo máximo, paz interna, justicia para todos. Lo dice él, otro expresidente peruano. A mí me llamó la atención, ¿no? Encontrar al menos dos presidentes peruanos que hablan de casi lo mismo. Y él con más sorpresa porque es un militar, ¿no? Pero con formación, una muy buena formación, eso sí. Ñaupas, que es un estudioso también de estos temas, dice también lo mismo. Eh, los investigadores no deberían estar investigando temas de los quarks, ¿no? Aquí en Latinoamérica, ¿no? De los protones, del rayo láser, ¿no? Eso ahora no es urgente. Lo que tiene que hacer es dedicarse a investigar cómo mejorar la vida humana acá, en esta parte del mundo, que es urgente. Y bueno, también lo dice y parece obvio el entusiasmo. La ciencia es útil, evidentemente, la ciencia es útil, ¿sí? Pero esta utilidad no es a priori, esta utilidad es socialmente construida. ¿Qué significa esto? Que el significado viene del contexto social. Lo útil no es lo mismo en Europa que acá. Allá necesitan un acelerador de partículas. Aquí tal vez no haga falta todavía. Bien. Parece que estamos condenados a ser meros exportadores de materias primas, mientras no se unen los esfuerzos para lograr, por ejemplo, en el Perú, con Modesto Montoya a la cabeza, un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que no lo hay. En el extranjero se busca a través de la innovación tecnológica el modo de dejar de depender cada vez de nosotros. Esto pasó acá en Perú, cuando éramos en el boom del guano y el salitre. Vendíamos el guano y el salitre, que era un fertilizante, hasta que en Europa, me parece un alemán, Fritz Haber, me parece, premio Nobel, inventó ¿no? una forma de producir amoníaco desde el aire. Y desde ese momento ya no nos compraron más. ¿Por qué? Porque el secreto de la ciencia es dejar de depender de otros lugares y ser cada vez más autónomos. Eso hay que hacer acá. No hay que simplemente vender recursos, porque en algún momento ya no van a querer nuestros recursos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que pensar.
El problema es que tenemos más, lamentablemente, en Latinoamérica hay más sociólogos, hay más humanistas, hay más filósofos que científicos. Ese es un problema interesante. ¿Sí? Acá hay más sociólogos, más humanistas, ¿no? Y eso hay que verlo por qué. A eso también hace falta ver por qué. ¿Por qué hay tanto humanista, tanto sociólogo? Cuando lo que hace falta es más científicos. Eh, la mayor parte de nuestros países no aparecen en los rankings de producción y conocimiento. Los únicos países que son más o menos notables son México, Argentina, Brasil, y ahí se acaba la lista, ¿no? ¿Sí? Los demás estamos en la cola, incluyendo a Colombia, Perú. Ah, Chile también está arriba, ¿no? Chile también está arriba. Bueno, entonces, el cambio debe venir de la mano de la voluntad política. Es urgente deshacernos del neoliberalismo si queremos ser dueños de nuestro propio destino. Esta es una cita de Won Ho Kim, quien fue un estudioso de temas de América Latina, y él dice algo interesante, ¿no? Esta puede ser la última oportunidad para los países de América Latina, por lo que es necesario que la aprovechen para las próximas décadas. ¿Sí? Él dice, no, han habido mucho desaprovechamiento de parte de los políticos, y es solamente falta de voluntad. La estrategia política de cada país debería tener en cuenta las dinámicas de la globalización. Debería hacerse esto de forma inteligente. Pero siempre América ha tenido booms, América Latina, ¿no? Booms, o sea, materiales, y no lo han hecho para invertir en infraestructura. Un profesor una vez me comentó que lo que pasa es que la burguesía latinoamericana ve a Latinoamérica como un país tránsito, porque en realidad sus recursos los mandan al extranjero. O como se ha visto por Panama Papers, ¿no? Por Pandora Papers, cuentas offshore. En realidad aquí este es un país tránsito para sacar, un continente tránsito para sacar dinero. No es para invertir, es para sacar dinero. ¿Sí? Y para mandarlo afuera. ¿Sí? Eso es lo que piensan muchos. Y esto es lo que debemos cambiar. ¿Cuáles son las propuestas para conseguir el desarrollo? Bueno, hay varias medidas. Algunas de ellas son la repatriación de talentos fugados. La fuga de talentos es real, ¿no? Mediante la oferta de buenos puestos laborales, la propuesta de grandes fondos de financiamiento y reconocimiento social. Muchas veces los científicos, bueno, aparte de dinero también, vamos a ver, son un poco narcisistas, ¿no? Quieren reconocimiento, pues que le reconozcan su investigación, lo que han hecho, ¿no? Claro, por eso se van afuera, afuera sí se lo ofrecen. Afuera sí se lo ofrecen, ¿no? En cambio aquí, pues no, aquí la gente más piensa en el fútbol, en el chisme, en la farándula, ¿no? En el escándalo de la semana, o peor, en el morbo, ¿no? En el comegato, en el caníbal de Guayaquil y qué sé yo, ¿no? Cosas así. También se debe reformar los programas de doctorado y postdoctorado, considerando lo que se hace en el extranjero. Sin embargo, de nada servirá que los ciudadanos tengan más acceso a la cultura científica y tecnológica si es que no saben para qué sirve esta. Y si además, como les digo, les importa más el fútbol que otras cosas. O sea, puede haber una máxima difusión cultural de la ciencia. Pueden haber muchos concursos de ciencia. Pueden haber libros baratos de ciencia. Pero si la gente no le ve la importancia o el interés, no va a servir. No va a servir. De nuevo, el presidente Morales Bermúdez dice esto, ¿no? Las condiciones mínimas para hacer ciencia, ¿cuáles son? Tener talento, estar libres de preocupaciones, tener acceso a publicaciones, gozar de libertad, estar en contacto con otras fuentes y no requerir de equipos muy costosos. De nuevo, el presidente Morales Bermúdez, toda la razón, a pesar de que derrocó al pobre Velasco, que no se lo merecía, pero mira, termina pensando como él, ¿no? Esta es tu condena, Morales Bermúdez, ¿no? Por derrocarlo piensas como él, mira, igualito, lo mismo dices casi. Bueno, finalmente, quiero hablar del triángulo de Sábato. Un modo de entender lo que deben hacer en la región depende de la comprensión del triángulo de Sábato. Este esquema organiza gobierno con universidades y empresas. O sea, debe haber esta sinergia. El gobierno de Pedro Castillo debería reunir a todos los rectores de las universidades y también a la CONFIEP, a todos los grupos empresariales, para que coordinen, para que digan qué necesitan ellos y si la universidad lo puede hacer y el gobierno puede soltar la economía para que se haga realidad esos proyectos. Una cosa que no debemos dejar perder porque estamos viviendo otro boom sin que nos demos cuenta, como siempre, es el boom del litio. ¿Sí? Se han descubierto minas en Perú y en Bolivia de litio. ¿Sí?
y este litio sirve para producir las baterías de los celulares. O incluso en Bolivia están pensando ya en fabricar carros eléctricos que usen esas baterías. ¿Sí? Carros eléctricos en Bolivia, ¿no? La gente un poco se ríe de Bolivia porque no tiene salida al mar. Esa es la ironía, pues, ¿no? Sin embargo, tiene un gobierno que hace las cosas bien, ¿sí? O que al menos parece que las hace, ¿no? Bueno, yo cumplí mi tiempo. A mí me gusta cumplir mis promesas, ¿no? Yo creo que sería un buen político. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Rafael Félix. Yo les propongo que hagamos como intervenciones cruzadas, porque este es un proceso latinoamericano y es muy interesante ver cómo desde el caso específico de Argentina que estudia eh, Nerina, y desde lo que usted propone desde el Perú y con referentes peruanos, cómo después de cruce. Entonces me gustaría preguntarle a Nerina si ella siente que estas orientaciones que propone José Félix de alguna forma servirían de un marco de política pública de lo que en efecto usted ha estudiado como el incentivo de temas estratégicos en Argentina específicamente. Y recíprocamente, y después le preguntaría a José Félix, por lo que se dio cuenta de la expulsión de Nanira, si él piensa que ese ejemplo pues respondería a la forma que usted ve que hay que incentivar la política de residencia en países en vías de desarrollo. Entonces, tiene la palabra Nerina. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por esta pregunta para reflexionar que conecta las dos presentaciones. Muy interesante, además, la presentación de Rafael, y creo que son complementarias. Él hizo una reflexión, una combinación sobre los discursos, los cambios también de posiciones de estos mismos cientistas sociales, a veces convertidos en gobierno, la trayectoria del pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, y las encrucijadas, en parte, ¿no? que tienen los gobiernos en Argentina, que tienen los modelos de desarrollo, los proyectos de desarrollo, para lograr que efectivamente la ciencia y la tecnología que producimos se traduzca en un bienestar de la sociedad. A mí me parece que varias de las cuestiones que mencionó podrían conducir a implementándose en instrumentos concretos, ¿no? A lograr acercar más esta necesidad que tenemos de que efectivamente la ciencia y la tecnología logre que vivamos mejor, de alguna manera. Y yo soy docente en la cátedra de Historia de América Latina. Vemos la exportación del guano de Perú, la relación de la exportación del guano y la deuda externa de Perú, entre otros temas, ¿no? Y también, como me interesa América Latina, sus condiciones en particular de producir ciencia, de producir tecnología, hice una maestría en estudios latinoamericanos y en realidad fui un poco trabajando el tema que terminé trabajando que estoy trabajando ahora, porque veía las condiciones distintivas de las sociedades latinoamericanas, su inserción periférica en el sistema internacional, en el sistema de poder internacional, que hoy es el sistema de poder de conocimiento, con el conocimiento y la tecnología como central. Y veía que muchas de las recomendaciones era aumentar la inversión en ciencia y tecnología, pero también veía que había gobiernos que aumentaban la inversión en este sector, pero eso no hacía que vivamos mejor, o eso no hacía que se tradujera de una manera significativa en un bienestar social. Entonces, por eso me interesaba ver qué pasaba con las políticas científicas y tecnológicas, qué pasaba con la orientación de los gobiernos, qué pasaba también con el modelo de desarrollo y la ciencia y la tecnología, ¿no? Porque, por supuesto, puede haber una inversión mayor en ciencia y tecnología, pero dejada quizás librada a intereses que no son los de la política pública. Entonces, bueno, que no quiero acaparar más la palabra, me parece que se complementan nuestras reflexiones, y sí, a la pregunta de Leonardo considero que sí, que a través de la definición de una política pública y la traducción en instrumentos concretos y de evaluación, ¿no?, de los resultados de esos instrumentos, podrían conseguirse resultados mejores. Pensaba en el litio, por ejemplo, uno de los temas estratégicos es el litio, ahora en Argentina, en los últimos 2 años, pero esa definición se intentó hacer, hay que ver si esto funciona, ¿no? Pero estoy contando lo que pasa, se intentó hacer conjuntamente con las provincias esta definición, ¿no? Y por ejemplo,
La provincia, el gobierno provincial lo que hace es otorgar un crédito para la compra de la vivienda del investigador que vaya a radicarse en esa provincia e investigar ese tema, o le ofrece, le paga el alquiler de su vivienda. También la universidad participa otorgando un cargo docente. O sea, me parece que la definición, el modo en que se define también ese tema estratégico tiene que ser de distintos actores gubernamentales en este caso, y bueno, no únicamente de los actores científicos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Antes de dar la palabra a Rafael, debo decir que en Colombia específicamente vemos con envidia el sistema de CONICET, que en efecto emplea y promueve a los investigadores. Aquí lo que es actualmente, pues recientemente el ministerio nos pone trabas en las clasificaciones, pero realmente no apoya en concreto. Rafael, entonces, ¿cómo ves ya en el caso específico de lo que estudia Nerina, si se aplicaría lo que orientas? Y aprovecho para una pregunta adicional. En alguna parte parecería que tú despreciaras la importancia y estrategia de los estudios humanísticos y tú mismo eres filósofo, entonces quisiera escuchar. Sí, ya. Bueno, en principio, por supuesto, es muy, como dicen por ahí, ¿no? Fácil, pues, armar discursos y, por supuesto, hacer promesas y, por supuesto, llamar la atención a la gente con ideas que son, digamos, ciertamente aceptables, pero que son tan obvias que parece raro que alguien lo diga y lo aplique, ya. Entonces, lo que hace falta, pues, es voluntad, ¿sí? Lo que hace falta es en realidad, se suele decir, ¿no? De que la solución, ¿no? De los problemas viene con la educación, ¿no? Hay que darle más dinero a los profesores y capacitarlos, así se me hablará. Pero si lo que se hace en el colegio, luego en la casa, en la calle, no se reproduce, por ejemplo, en la casa hay problemas familiares, hay divorcios, hay violencia, ¿sí? O hay un padre o una madre autoritarias, ¿verdad? Pues no sirve de nada que tú en el colegio vayas con ideas así bastante, digamos, apropiadas, ¿no? Y bien encaminadas, porque esto se destruye en la calle, se destruye en la casa, ¿sí? Porque el problema es más amplio y más complejo, sobre todo en nuestras realidades. No solo tiene que ver con la educación, sino también con el ámbito cultural. Entonces lo que yo digo es que hay que hacer un activismo cultural constante, un activismo, concursos de premiación, reconocimiento, concursos para someter ideas, buenas ideas, si se pueden implementar hasta la saciedad, ¿no? Hasta que encontremos al talento, a aquella persona que persevera y que es capaz de formar a los demás. Pero esto no sería posible, y aquí viene de la mano, pues, obviamente, de la voluntad, ¿no? Ya no sé si hablar de Schopenhauer o de Nietzsche, voluntad de poder, ¿sí? Tener las ganas de hacerlo, arrojarse y quemarte de repente en la gesta heroica, pero querer que tu país finalmente cambie, aunque te consigan los enemigos que tengas que conseguirte, o te veas metido en la pobreza que tengas que verte metido, tienes que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, porque esto es voluntad, esto es entregarse a un discurso y ser coherentes, ¿no? Uno no puede, digamos, decir que se deben hacer así las cosas y al final él mismo no vive así. No deben haber, pues, sobre todo en nuestros países, en América Latina, mayor coherencia, ¿no? Porque vemos, pues, que la gente dice una cosa pero no la hace, no la vive. En este país, por ejemplo, los políticos en campaña, supongo que en el país de ustedes también, van a los cerros, ¿no? Ahí recién van a los cerros a buscar votos, ¿no? Sí, yo soy como tú, yo soy del pueblo, ¿no? Cuando llegan allá se visten de forma diferente, con escarcha, ¿no? Y ya no se acuerdan de la gente, ¿no? Entonces, viene de parte de un sacrificio, de una generación que se sacrifique, ¿sí? Que haga las cosas, que las implemente, y bueno, esa es una tarea. Ahora, la segunda cuestión tiene que ver con, claro, ¿no? Lamentablemente nuestro país, nuestro continente, tiene más sociales, tiene más sociólogos, tiene más científicos sociales, tiene más humanistas que científicos propiamente dicho. Esto puede obedecer a dos factores, ¿sí? Un primer factor puede ser que, pues, y esto es algo para pensar, la educación básica
no esté incidiendo lo suficiente en las ciencias. Entonces, en mi país al menos, el chico o la chica que postula para ciencias sociales, así lo digo, ¿eh? O para humanidades, es porque odia la matemática, no la quiere ver, ¿sí? No la quiere ver, no le gusta, le parece aburrido, ¿no? Ellos quieren hablar más que todo del problema de los programas reality, ¿no? El problema de esto es de guerra, ¿no? El problema de la reconciliación de Pavón con Sheila Rojas, ¿no? Que son aquí dos figuras mediáticas, ¿no? Y sobre eso hacen tesis, ¿eh? Hacen tesis sobre eso, ¿no? Y bueno, es un poco graciosito, ¿no? Qué raro, ¿no? Y la gente comenta, ¿no? Pero es una muestra, pues, de nuestra decadencia. Ya, esa es una primera idea. A lo mejor acá no tenemos demasiado buen talento en matemáticas y en ciencias y por eso la mayoría se manda para ciencias sociales, porque bueno, porque hay que vivir la universidad, no es parte de la vida. Ya tengo 22 años, tengo que vivir la universidad. O sea, a veces la gente piensa que tiene que ir a la universidad como parte de la vida, ¿no? Cuando en realidad no es el único camino. Podrías tú fundar tu empresa, hacer otra cosa, ¿no? Tú ves a varias personas en la universidad y muchas de las cuales no tienen talento, ni saben por qué están ahí. Sí, y por eso aprueban con 11, 12, 11, 12. Aquí la nota máxima es 20, ¿no? 11, 12. Aprueba así nomás, ¿no? Y termina la carrera así nomás. Y bueno, simplemente es un número más en la sociedad. Entonces, podría deberse a eso, ¿no? A que no hay mucho talento porque la educación básica no es buena. La otra explicación tiene que ver con algo más contextual, ¿no? Culturalmente, que puede ser, digo yo, que a lo mejor Latinoamérica ha sido tan golpeada, tan saqueada, tan abusada, tan engañada a nivel histórico desde los primeros tiempos de la conquista de invasión, ¿no? De la invasión hasta hoy sigue siendo colonia, la gente cree que ya somos libres porque votamos, eso es un engaño, ¿ya? De que pues finalmente la decepción del mundo hace que uno no pueda ver los números o las fórmulas químicas y físicas como una esperanza, ¿no? Porque finalmente esa es la forma de pensar del europeo, del blanco, del que me invade, del que me impone sus tecnologías, ¿no? Entonces yo me rebelo ante eso y opto por las ciencias sociales. Quiero investigar esto desde otro enfoque. Y esa podría ser la razón, ¿no? En principio, falta de talento, o tal vez una rebeldía ante el sistema, ante el statu quo. Que claro, me pide que yo investigue ciencia, pero ese es el método del invasor. Y yo no quiero ser como el invasor. Yo quiero rebelarme. Y en esa rebelión perdemos todos, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Profe, Muy bien. Alguien